Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo no se puede llamar celebridad, digamos un personaje histórico más, pero sin duda un personaje emblemático que yo creo que, bueno, todo el mundo conoce, bien por sus novelas, bien por sus películas, bien por las series que se han hecho sobre ella, que han sido muchas. Y bueno, realmente ninguna se ha adaptado a lo que fue la realidad de esta mujer, que es Sisi Emperatriz, concretamente Isabel de Baviera. Entonces, bueno, pues básicamente como es un personaje histórico digno de mencionar por su importancia, por, digamos, el conocimiento mediático que se tiene sobre ella, pues vamos a hablar un poquito de su vida real, que no es para nada la que se representa, ya os digo, tanto en las películas como en las series, y que a pesar de todo se sigue representando, es curioso, ¿no? En las últimas series que yo he podido ver respecto a su vida, aunque algunas se centran un poquito más en la realidad, sí que es verdad que siguen omitiendo ciertos hechos, sobre todo en relación a su casamiento. Pero bueno, como siempre, vamos a empezar por el final, porque ya sabéis que a mí siempre me gusta empezar por el final, porque creo que a partir de ahí ya podemos comentar todo lo que sería la historia, literalmente, de lo que fue este personaje, sin duda llamativo y especial, porque otra cosa no, pero desde luego era una persona, bueno, pues sin duda diferente y bueno, yo creo que es bastante interesante conocer su historia. Vamos a hablar de su asesinato, concretamente el 10 de septiembre del año 1898, mientras paseaba por el lago Lemán de Ginebra con una de sus damas de compañía, pues la condesa húngara fue atacada por un anarquista italiano, concretamente Luigi Lucchini, quien fingió tropezarse con ellas y aprovechó el desconcierto para deslizar un fino estilete en el corazón de la emperatriz. La seguridad personal, bueno, pues por lo general se hallaba confiada a otra condesa húngara, María Festetix, quien ya a su avanzada edad y con su salud debilitada había sido forzada a tomarse un descanso. Por ello, en su lugar, en este viaje a Ginebra, acompañó a la emperatriz, esa dama de compañía que os comentaba, mucho más joven, Irma Staray. Y bueno, al principio, de hecho, ya os digo, fue un pinchazo con un artículo tan ligero y tan pequeño que Isabel realmente no fue consciente de lo que había sucedido, ¿no? Fue cuando subió al barco que las estaba esperando, cuando comenzó a sentirse mal y a marearse. Es curioso, ¿no? Pero ya veréis, es que, claro, lo que se utilizó para asesinarla y de qué manera, la verdad es que fue, vamos, letal, ¿no? Letal, pero a la vez es lo que os digo, es que se utilizó un arma. Bueno, seguimos. Digamos que, bueno, pues al sentirse así directamente se desvaneció. Su dama de compañía avisó al capitán del barco de la identidad de la dama y regresaron rápidamente al puerto. Ella misma se desabrochó el vestido para respirar mejor y al hacerlo vio una pequeña mancha de sangre sobre el pecho causada por el estilete. Es decir, se había utilizado un estilete como arma para asesinarla. O sea, no sé si os imagináis básicamente lo que es un estilete. Bueno, pues aquí está la escena más conocida sobre el asesinato, y un estilete básicamente es un tipo de daga o cuchillo que tiene una hoja muy larga y aguda, de varios diseños, puede ser utilizada principalmente como arma punzante, ¿no? Digamos que está terminada en una punta muy aguda y rígida y permite que penetre muy profundamente. Entonces, la mayoría de los esteletes no son adecuados realmente para hacer un corte, ¿no? Ya os digo, tiene un mango de metal en una única pieza de fundición, y luego la hoja, ya os digo que es muy fina, es que es como una aguja en realidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que es muy contundente.
Voy a poneros luego una imagen de cómo sería un estilete, pero bueno, aquí veis lo que fue básicamente el momento en el que la emperatriz es, bueno, pues es agredida, ¿vale? Por este anarquista que os había comentado. Y bueno, pues como os comento, volvemos al barco cuando se ve una pequeña mancha de sangre sobre el pecho causada por este estilete que había provocado una pérdida de sangre que le ocasionó un taponamiento cardíaco que le causó la muerte. Este individuo, Luigi Lucchesi, estaba en realidad planeando un atentado contra el pretendiente al trono francés, que era un príncipe de la Casa de Orleans, pero, cosas de la vida, cambio de víctima al leer en un periódico que la visita del príncipe se había cancelado y que sin embargo la emperatriz austriaca se encontraba en la ciudad. Así que estas cosas que pasan, lamentablemente, pues bueno. El cuerpo de la emperatriz fue trasladado a Viena entre el gran cortejo fúnebre que el protocolo dictaba y fue sepultada en la cripta imperial en la iglesia de los capuchinos en vez de en su palacio en la isla griega de Corfú, el Aquileion, donde realmente deseaba recibir sepultura tal como indicó en su testamento. O sea que hasta este último momento la pobre no pudo tener aquello que ansiaba, porque, como veréis posteriormente, tuvo una vida muy desgraciada. Junto a su sepulcro se encuentra el de su esposo y el de su hijo Rodolfo. Muy bien, pues una vez que vemos el final que lamentablemente tuvo esta mujer, vamos a ver un poco, ya os digo, cuál fue la vida que tuvo, que desde luego ya os digo no fue nada sencilla, fue bastante trágica. Vamos a desplazar un poco la imagen aquí para que veáis que está su dama de compañía, pero que lógicamente no puede evitar, ya os digo, que el hombre se le acerque y con ese estilete pues le cause esa agresión que posteriormente la llevaría a la muerte. Bueno, pues nada, aquí vemos todo lo que es el cortejo fúnebre y tal, todo, bueno, pues como sucede en caso de este tipo de personas, como os comento. Y vamos a comentar, como os digo, lo que sería la vida básicamente de esta mujer, ¿de acuerdo? Espero que os guste el vídeo, al menos a mí es un personaje, ya os digo, que me resulta súper interesante, pero bueno, a mí también es verdad que me gusta mucho la historia. Pero básicamente empecemos con la triste vida de la última gran emperatriz de Europa. Bulímica, vigoréxica y depresiva, Isabel de Baviera, habitualmente conocida simplemente como Sisi Emperatriz, digamos que nunca encontró su sitio en la rígida corte de Viena, pese a su belleza legendaria, vivió presa de la melancolía hasta su trágica muerte, ¿no? A mediados de la década de los 50, bueno, pues sabemos que el cine la entronizó como el icono de una Viena que vibraba al ritmo del vals, pero sin embargo la realidad es que Sisi fue una personalidad muy controvertida en su tiempo, a la que los sectores más conservadores de las cortes europeas no dudaron en tachar de irresponsable y extravagante. Sin ninguna duda, ya os digo, era toda una belleza, sin duda, para lo que eran las mujeres incluso de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, como siempre las mujeres ya sabéis que se llevan la peor parte, independiente de su forma de ser. Al final siempre son criticadas por alguien. Y digamos que, como os había comentado, o sea, la gran pantalla no citó en ningún momento lo que han demostrado posteriores y rigurosas biografías, que son básicamente, como os comentaba, sus problemas de salud, que no fueron pocos, su atormentada personalidad y su amor por la cultura clásica o su legado poético. En todo caso, bueno, pues se puede decir que Elizabeth de Austria fue un espíritu delicado y lúcido que comprendió mucho antes que su entorno, porque era muy inteligente, que había llegado el fin de una época. Fue una mujer profundamente desgraciada, condenada a vivir una vida que no deseaba, obligada a superar infinitos sinsabores que, sin ninguna duda, culminaron con la trágica muerte de su hijo Rodolfo, el heredero de la corona, en el pabellón de caza de Mayerley. Elizabeth, que sería conocida en la corte vienesa como Sisi, fue la cuarta
de los 10 hijos del duque Maximiliano José de Wittelsbach y la princesa Ludovica, hija del rey Maximiliano I de Baviera. Nació en Múnich el 24 de diciembre de 1837, pero creció en Possenhofen, a orillas del lago Starnberg. Libre y feliz, en aquella época siempre en contacto con la naturaleza y en un ambiente desinhibido que condicionaría el carácter de la futura emperatriz y, de hecho, el de la mayoría de sus hermanos. Digamos que la mayor, Elena, elegante, discreta, muy religiosa y extremadamente disciplinada, parecía en principio la candidata idónea, ¿no?, para convertirse en emperatriz. Al menos eso pensaban su madre y Sofía, su tía y madre de su futuro esposo, el emperador Francisco José. De ahí que en el año 1853 se concertase una cita en Bathich, la residencia de verano de la familia imperial, a fin de cerrar el compromiso. En un principio madre e hija iban a ir solas, pero en el último momento se decidió que Elizabeth las acompañara, cosas que pasan, y por entonces, a causa de un frustrado primer amor, Sisi atravesaba una de las primeras crisis depresivas que la irían asaltando en el futuro, y se creyó que ese viaje básicamente le ayudaría a sanar su joven y maltrecho corazón. Pero bueno, nadie esperaba lo que sucedió, y mucho menos la propia interesada. Cuando Francisco José se reencontró con su prima Sisi, a la que recordaba con una niña, y descubrió que se había convertido en una atractiva y esbelta doncella de rostro ovalado y espléndida cabellera castaña, como podemos ver aquí, supo de inmediato que quería convertirla en su esposa. Francisco José acababa de cumplir 23 años y era ya un hombre hecho y derecho. Y también era bastante atractivo, las cosas como son, o sea, eso no es un problema. Sí, por el contrario, pues era una adolescente que, aunque se sintió halagada por las atenciones de su primo, enseguida advirtió las diferencias de intereses y temperamento que la separaban de este, ¿no? Pero también fue consciente de que el emperador de Austria jamás admitiría una negativa por respuesta. Lo cierto es que, bueno, no era la única en advertir que aquel matrimonio no iba a cumplir con los cánones propios de la corte imperial. Todo el mundo, comenzando por la archiduquesa Sofía, intentaron hacer desistir al emperador de su propósito, porque era evidente que aquella jovencita no tenía fuste de emperatriz. O sea, nunca se había sometido al rígido protocolo cortesano, nunca se había movido en círculos sociales, y es que estamos hablando de que tenía unos escasos 16 años, o sea, no parecía ser una buena garantía para compartir la responsabilidad nada más y nada menos de ceñir la corona. Pero, como ya sabemos, la vida es así y estamos hablando de un emperador y todo fue inútil. El emperador escribió a su primo Alberto de Teschen que estaba enamorado como un cadete, y el 24 de abril de 1854 se celebró el solemne enlace en la iglesia de los Agustinos de Viena. Bueno, pues aquí vemos el día de la boda con el precioso vestido que llevaba. Y bueno, una vez en Hofburg, el palacio imperial, Elizabeth básicamente vio que sus temores eran fundados. Digamos que su nueva vida no tenía absolutamente nada que ver con el ambiente en el que ella había crecido, con esa libertad, con ese jardín, con esas flores. Entonces, bueno, la etiqueta cortesana imposibilitaba cualquier muestra de espontaneidad y no dejaba hueco a la intimidad ni a la libertad que ella poseyó cuando era una niña, ¿no?, en casa de sus padres. Así que básicamente, pues la joven emperatriz se encontraba sola en un medio al que no se sentía unida ni afectiva ni intelectualmente. Digamos que sus damas, elegidas entre las familias de la alta aristocracia, eran de edad avanzada, eran tremendamente conservadoras, y por otra parte la archiduquesa Sofía criticaba siempre sus hábitos, vestidos, costumbres y aficiones. En fin, le hicieron un poco la vida imposible también, ¿no?, como suele pasar en estos casos. Bueno, es cierto que Francisco José estaba muy enamorado, ¿no?, pero sus obligaciones tampoco le permitían dedicar... a ver, un momentito.
perdonad, dedicarle pues demasiado tiempo a su esposa y además su autoritaria madre se convirtió, como os comento, en una absoluta pesadilla para Isabel de Baviera en los primeros años de matrimonio, ¿no? Digamos qué tal era su ascendiente, que un año después de la boda, cuando Elizabeth dio a luz a Sofía, su primera hija, la archiduquesa se hizo cargo de la pequeña, considerando que la joven madre era totalmente incapaz de educarla. Y además esta historia se repitió al año siguiente cuando nació una segunda niña, Gisela, y de nuevo pues Sofía, su suegra, organizó y dispuso, pero parece ser que esta vez Elizabeth logró imponerse y 15 días después del nacimiento de la pequeña, las niñas fueron trasladadas a sus habitaciones de Hofburg y bueno, algo es algo, pero lamentablemente no duró mucho tiempo porque fue un triunfo efímero. En la primavera del año 57, Francisco José y Elizabeth viajaron a Hungría. La archiduquesa Sofía se opuso firmemente a que las niñas les acompañaran, pero Elizabeth defendió con una firmeza inusitada su criterio y se las llevó consigo. No contaba con la insalubridad de algunas regiones húngaras, nadie tampoco puede saber esas cosas, que fue un peligro que tuvo una trágica consecuencia. La pequeña Sofía contrajo disentería y murió en Budapest el 29 de mayo de 1857. Bueno, pues aquí tenemos a la familia, básicamente, y bueno, os podéis imaginar, ¿no? Después de que la suegra le había insistido en que no se llevase a la niña y demás, basta que se la llevara para que encima sufriera esta tragedia, en fin, pues, podéis imaginar. Y ya no solamente eso, es que ella lógicamente se sintió muy culpable por la muerte de su hija y rápidamente devolvió a su suegra la responsabilidad de la educación de Gisela, ¿no? Esto hizo que la emperatriz, sin duda, pues cayese en una terrible depresión que ni siquiera superó cuando un año después, el 21 de agosto del año 1858, nació su hijo Rodolfo. Pretextando razones médicas, viajó a la isla de Madeira, donde aparentemente se recuperó y pocos meses después regresó a la corte, pero el reencuentro con la realidad fue brutal. Retomar la vida cortesana, someterse a la etiqueta y soportar de nuevo la incomprensión de su entorno la derrotaron, hasta el punto de que se temió seriamente por su vida. De nuevo se le prescribió el alejamiento de Viena, y en esta ocasión el destino elegido fue Corfú, esa isla maravillosa de Grecia, que, vamos, es una maravilla, una de las mejores islas griegas sin duda. Y allí comenzó su idilio con la cultura clásica griega y su pasión por el Mediterráneo. Totalmente repuesta, en agosto de 1862 regresó a Viena. Digamos que con 30 años Elizabeth había dado ya 3 descendientes al emperador, entre ellos el tan deseado heredero al trono, y estaba a punto de tener el cuarto. Era una emperatriz que había con el tiempo desarrollado una personalidad importante y hermosa, que parecía haber dejado atrás la melancolía que le provocó al verse apartada de la crianza de sus 2 hijos tras la muerte de su primogénita a los 2 años, y se negó a someterse a la rígida disciplina de la corte más que cuando era estrictamente necesario. Fue además gran amante de los animales, existen muchas fotografías de Sisi con sus perros, ahora os pondré alguna, y es, digamos, su perro Houseward, un animal que le acompañó durante años y por el que sentía especial cariño. Bueno, pues aquí tenemos una imagen, como os comento. Básicamente se puede decir que Isabel de Baviera pues había madurado, se encontraba en el cenit de su belleza, que llegó a ser legendaria. Acordó además con el emperador que no se sometería a la disciplina de la corte, ya os digo, más que cuando fuera estrictamente necesario, que simplemente cumpliría con sus deberes de emperatriz, pero se reservaría un territorio propio donde cultivar su propia individualidad, lo cual la hace una mujer un poco adelantada a su tiempo, sin ninguna duda. Ello no implicaba que Sisi se mantuviese al margen de los asuntos de Estado, ¿no? Por entonces Hungría, aunque integrada en el imperio, luchaba
por recobrar sus privilegios ancestrales. Digamos que bien había suprimido todas sus prerrogativas constitucionales como respuesta al levantamiento nacionalista y liberal del año 1848. Elizabeth sentía mucha simpatía por los rebeldes aristócratas húngaros que no dejaban descansar en paz a las conservadoras mentes del imperio. Su deseo de conocer en profundidad el país y su cultura la llevó a contratar como lectora a Ida Ferenczi, una joven húngara que además se convertiría en su mejor amiga. A través de ella, Sisi conoció al apuesto Gyula Dressy, un coronel del ejército magyar, y profundamente liberal conectó enseguida con Elizabeth y entre ellos nació una profunda amistad. La emperatriz se convirtió en adalid de la causa húngara, lo que a su vez le atrajo la decidida amistad de la corte vienesa, porque digamos que, claro, era como estar a favor de los enemigos, lógicamente. Bueno, pues aquí está una imagen con el apuesto Gyula. Y bueno, ya os digo que entre unas cosas y otras, pues encima se ganó la enemistad, ¿no?, de Viena. Pero sin embargo, fue precisamente ella quien logró mantener Hungría unida al imperio tras la derrota de Sadowa en 1866, cuando los ejércitos prusianos avanzaban hacia Viena. Y en este momento Elizabeth decidió refugiarse en Buda junto con sus hijos. La confianza demostrada por la emperatriz al buscar protección en su territorio frustró cualquier plan de insurrección. Poco después, Andrassy y el emperador negociaron los términos para que el territorio magyar recobrara su condición de Estado constitucional y que se configurara básicamente el imperio austrohúngaro, dos estados soberanos con regímenes y de gobiernos distintos, pero unidos bajo una sola corona, y todo gracias a Sisi. El 8 de junio del 67, Francisco José y Elizabeth fueron coronados solemnemente reyes constitucionales de Hungría en la iglesia de Nuestra Señora de Budapest. No sé qué me pasa hoy, que estoy trabándome muchísimo con las palabras, perdonad. En prueba de su reconocimiento, el pueblo húngaro les hizo donación del castillo barroco de Godoyó en las inmediaciones de la capital, y fue allí donde un año después nació la última y más querida de sus hijas, la archiduquesa María Valeria. Desde el año 74, y con el nombre de condesa Hohenems, para garantizarse el anonimato, Sisi y su hija viajaron por el Mediterráneo, las Islas Británicas y buena parte de Europa Central. El nacimiento de María Valeria marcó el comienzo de una nueva etapa para la pareja imperial que, pese a sus diferencias, digamos que mantuvieron una relación cordial y amistosa basada en un sincero afecto y una profunda generosidad. Cuando en 1885 Katharina Schratt, una actriz de Burgtheater de Viena, entró en la vida del emperador, lo hizo con la aquiescencia de Elizabeth, que la llamaba cariñosamente la amiga. Elizabeth apreciaba a la actriz, compartía con ella y el emperador largas horas de conversación y sabía que Caterina daba a su marido la compañía, el afecto y la pasión que ella nunca pudo ofrecerle. María Valeria, la hija, no contrajo matrimonio hasta 1890. El elegido fue el archiduque Francisco Salvador de Habsburgo, un candidato que no convencía demasiado al emperador, pero que contaba con el apoyo de Sisi, que era firme defensora del derecho de sus hijos a casarse por amor, cosa que ella no pudo hacer. Bueno, aquí tenemos una hermosa imagen de María Valeria cuando era pequeña. Como veis, tiene mucho parecido con su madre, era una niña también especialmente bella y con mucho cariño por los animales, siempre acompañada, como os comento, del perro de su madre. Y luego ya pues vamos a ver una imagen de cuando ya se hace mayor y básicamente contrae matrimonio, como os comento, con el archiduque Francisco Salvador de Habsburgo. Bueno, pues como veis aquí tenemos una imagen de ambos. Ya veis que la verdad es que la chica tiene bastante parecido.
Y bueno, básicamente por entonces la emperatriz contemplaba impotente el progresivo deterioro del matrimonio del heredero Rodolfo con Estefanía de Bélgica, una joven a la que la emperatriz siempre juzgó arribista y ambiciosa. Estefanía era todo lo contrario a Sisi, era muy conservadora y tradicional, ya os digo, la antítesis de su culto liberal y poco convencional esposo. Los negros presentimientos de Isabel de Baviera se cumplieron cuando Rodolfo apareció muerto en el pabellón de caza de Mayerlin junto a su amante María Betzera. Todo parecía indicar que el príncipe había disparado primero contra María y luego se había huido. La versión oficial habló de una enajenación mental del heredero, pero la sombra de un crimen de Estado siempre estuvo ahí y siempre planeó sobre lo sucedido aquel 30 de enero de 1889. Bueno, pues aquí podemos ver el primero de todos, que es el archiduque Rodolfo. Y bueno, como os comento, básicamente ya os digo que se comenta que fue un crimen, ¿no? Entonces, bueno, pues os podéis imaginar qué fue lo que le pasó, ¿no? Es decir, a Elizabeth. Tras la muerte de su hijo ya se convirtió en una sombra de sí misma, acusó a la corte vienesa de ser la causante indirecta de la muerte de su hijo y nunca volvió a vestirse de color. Digamos que adquirió el luto perpetuo, viajó frenéticamente sin rumbo alguno, siempre escondida tras un gran abanico, un velo o bajo un seudónimo que le hacía creer que así pasaba desapercibida. Las que siempre se habían considerado como rarezas de la emperatriz se fueron agudizando hasta extremos inconcebibles cuando el destino se mostró implacablemente cruel con ella. Casi no volvió a pisar el Hofburg. Cuando recalaba en Viena se alojaba sola en el pabellón de Hermes Villa, un palacete erigido por orden de Francisco José en el Parque de la Inz, con la pretensión de disponer de una residencia más acogedora y cómoda para la familia imperial. Bueno, aquí una imagen la verdad que tremenda, ¿no? Donde podemos ver hasta qué punto llegó la obsesión de Sisi por no ser reconocida. Como vemos en esta imagen, pues ya os digo, es que lleva hasta una máscara, está totalmente cubierta, bueno, en fin, la verdad es que es una imagen bastante alucinante. Aquí, bueno, no tan exagerado, pero un poco lo mismo, ya os digo, siempre de luto y cubierta con ese abanico para que no se le viera la cara, como os comento. Entonces, bueno, ya había llegado a un plan como, vamos, que ya os digo, la mujer, pues habían sido demasiadas desgracias, ¿no? Para una mujer sola y al final, pues claro, todo esto lógicamente afecta sin ninguna duda a cualquier persona. Y además en aquella época, ya os digo, es que no hubo ni una sola cosa que se hiciera, digamos, como ella quiso, ¿no? De alguna manera. Y para una vez que se hizo como ella quiso, surgió la desgracia de que murió su hija. Entonces, claro, esto es matador, ¿no? Bueno, aquí tenemos una de sus últimas imágenes, donde, bueno, también se ve que ya os comento que va totalmente de negro. Y bueno, básicamente es cuando en el año 1898, durante uno de sus innumerables viajes, Elizabeth se encontraba alojada en el Hotel Beau Rivette de Ginebra. 2 días después, cuando se disponía a tomar el ferry que iba a llevarla a Montreux, tropezó casualmente con otro pasajero. Y aquí, bueno, pues es cuando sintió ese fuerte golpe en el costado y demás, ¿no? Pero ¿cuáles eran las extravagantes manías que tenía esta mujer? Porque ya os digo que fue una mujer con muchos problemas, pero que además pues tenía bastantes manías, ¿no? Estaba tan aburrida de la rigidez de la corte que básicamente lo más llamativo de esta excepcional monarca fueron sus caprichos y rarezas, ¿no? ¿Qué hábitos curiosos tenía? Bueno, pues de todos los personajes históricos de la monarquía europea, esta figura femenina destaca sin ninguna duda. Es recordada como una mujer rebelde, a quien le costó una vida acostumbrarse a la rigidez de la corte, ya que había sido criada en un ambiente desinhibido.
y quizá por eso, lógicamente, su perfil, más allá de su archiconocido asesinato, esté lleno de anécdotas que merecen la pena sin duda ser contadas. Bueno, como os comento, tenía, ya os digo, varias manías, ya que tenía, como sabéis, una depresión crónica que la condujo a emprender esos múltiples viajes en solitario por Europa y sobre todo a invertir su tiempo en actividades variadas como la lectura de poesía, disfrute de clásicos, cuidado de animales, pero hay otros aspectos que nos acercan mucho más a la verdadera Sisi, esa mujer de gran belleza, de mirada triste, y ya os digo que son sus manías, ¿no? Y la pregunta es ¿quién no tiene alguna? Lo cierto es que su extravagancia no es un detalle a pasar por alto en su biografía, desde la superstición, que le hizo creer en amuletos de la suerte, hasta las exigencias en su desayuno, fueron rarezas y caprichos de Isabel de Baviera. Aquí tenemos una imagen del gimnasio que tenía la emperatriz, ya que, como os comenté, era vigorésica, estuvo obsesionada siempre con su aspecto físico y más concretamente con su peso. Ella quería mantenerse perfecta en sus 50 kilos, repartidos en una altura que para una mujer es mucha, de unos 72 metros, y digamos en su cintura de 47 centímetros. Es por ello que, a falta de especialistas en nutrición en aquella época, pues se sometió a múltiples dietas, sesiones exhaustivas de ejercicio, que la llevaron a padecer lo que hoy reconoceríamos como un trastorno alimenticio, como os comento, pura vigorexia. También, como os comento, era muy supersticiosa y por ello, junto a su reloj, siempre llevaba colgado un montón de amuletos. Entre estos había una mano haciendo el gesto de cuernos, lo cual, según la tradición, evitaba que le echaran un mal de ojo. Bueno, pues aquí tenéis nada más y nada menos que el amuleto que utilizaba para protegerse contra el mal fario. Y luego, aparte, pues tenía un botiquín, porque ella nunca salía de casa sin su botiquín, pero lejos de lo que se pueda pensar, este no incluía apósitos, gasas o antisépticos, sino cocaína. En esa época dicha droga se utilizaba como antidepresivo y sedante, dos efectos que al parecer la emperatriz necesitó para hacer frente a la tristeza y al duelo por sus hijos, y asimismo en el estuche no podía faltar la correspondiente jeringuilla. Pues aquí tenemos su famoso botiquín, para que lo podáis ver. Y bueno, básicamente es lo que os comento, si es que al final la mujer pues tenía que sacar sus tristezas por algún lado. Además, digamos que sus pensamientos íntimos, que quizá esto pues no era una manía, sí, pero sí un hábito, porque si bien es verdad que era una mujer extravagante, pues tenía un mundo interior muy profundo que fue canalizado a través de la escritura. Es decir, ella tenía un diario personal en el que se desahogaba y, en línea con su descontento en la corte, escribía poemas satíricos, arremetiendo literalmente contra miembros de su propia familia, como por ejemplo el archiduque Guillermo, que era su tío. Además, como os comento, su entreno en palacio, como hemos dicho antes, porque era una obsesa del deporte y de estar en forma, la hizo llenar el palacio de Hofburg de utensilios para sus ejercicios gimnásticos diarios, como anillas que colgaba del pecho o espalderas, que son las que hemos visto antes en la imagen que os he puesto del gimnasio. Y por último, digamos, en línea con su obsesión por la alimentación saludable, pues sí diseñó una prensa que básicamente servía para extraer el jugo de la carne, ya que ella quería seguir una dieta estrictamente proteica, como os comento. Así que bueno, como podéis ver, bueno, pues fue sin ninguna duda una persona diferente, especial, rebelde, pero infeliz. Su lista de alimentos era increíblemente reducida. Jamás, curiosamente, comía verduras y frutas, o sea, su alimento favorito era un consomé compuesto por carne de ternera, pollo, venado, perdiz, leche y sangre de buey, al loro. Y esta dieta, ya os digo, le pasó factura, ¿no? Porque a partir de los 44 años comenzó a sufrir dolores de ciática, reuma, neuritis y edemas. Ya os digo, aunque nunca viajaba sin un botiquín con morfina, los últimos retratos que se conocen de ella se los hizo con 30 años.
porque ya posteriormente, como os comento, comenzó a llevar o bien una sombrilla, o bien un abanico de cuero, o bien un velo, como habéis visto antes, para cubrirse en público con él, en homenaje por la muerte de su hijo. O sea que, en fin, ya os digo, trataba de mantenerse activa el mayor tiempo posible y siempre que le era posible rehuía el comer en público. Era amante además de la equitación desde niña, montaba a caballo durante horas y horas, practicaba esgrima, natación, ciclismo y senderismo. Sus paseos por el campo también duraban eternamente, lo que provocaba las quejas de sus damas de compañía que tenían que ir con ella. Trataba de caminar incluso cuando tenía audiencias, mientras escuchaba sus visitas y, como os comento, mandó colocar estas anillas y escaleras en sus propios aposentos para poder ejercitarse. Entonces, bueno, es verdad que cuando... Es que era anorésica perdida. Es decir, cuando... Esa es la palabra, ¿no? Realizó o se produjo, digamos, ese pinchazo letal en la hora de su muerte. Ella ya estaba totalmente debilitada, estaba enferma, digamos que no tenía un cuerpo para soportar un tipo de lesión como esta y además que fue lamentablemente muy certero, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que fue especialmente conocida por sus problemas con la báscula, ya os digo, y se dice, bueno, era probablemente bulímica, pero bueno, porque a veces parece ser que se daba algunos atracones de dulces y pasteles para posteriormente, como sabéis, vomitarlos, ¿no? Tardaba 3 horas en lavar y arreglar su largo pelo con una mezcla de huevo y coñac y vamos, ya os digo que tenía muchas excentricidades para escapar de la melancolía que le producía la rectitud de la vida en palacio. Así que bueno, básicamente se podría contar 20.000 historias sobre Sisi, pero yo creo que ya os he contado lo más importante. Y bueno, creo que es una vida sin ninguna duda interesante, a la vez que trágica, y de una mujer que fue muy, muy bella, al menos para la época. Y ya os digo, voy a dejar una bonita imagen, también, o varias imágenes, sobre todo también con ella y sus caballos, porque como os digo, era una de sus mayores aficiones desde que era niña, de hecho. Y bueno, yo creo que con eso y un bizcocho, pues nos vemos en el próximo vídeo. Que lo paséis todos muy bien y aquí os dejo las imágenes.